Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy a mi grupo nos ha tocado exponer reparos anatómicos de los huesos para las aplicaciones clínicas en estomatología. El desarrollo embriológico. Las estructuras craneofaciales se desarrollan a partir de células de la cresta neural, mesodermo paraxial y endodermo superficial y faríngeo. En el neurocráneo, su función es proteger al cerebro. Su composición, el neurocráneo membranoso. Están los huesos de la bóveda craneana, como frontal, parietal, escama y occipital, formados por osificación intremembranosa. El neurocráneo cartilaginoso es la base del cráneo. Tenemos la esfenoides, parte del temporal, base occipital, y se forma por osificación endocondral. Las suturas y fontanelas son zonas no osificadas que permiten el crecimiento craneal postnatal. En el viscerocráneo, su función es formar la cara, cavidades orales y nasales. Las formaciones claves: el primer arco, el mandibular, da origen al hueso maxilar, mandíbula y huesos del oído medio. El segundo arco, el hioideo, forma parte del hioides y estructuras del oído. Importancia clínica y odontológica. Las malformaciones congénitas como el labio y paladar hendido, el síndrome de Treacher-Collins, entre otros, tienen errores durante el desarrollo craneofacial. Conocer el desarrollo embrionario nos ayuda a entender las maloclusiones, anomalías dentofaciales y su tratamiento ortodóntico. Es esencial para planear cirugías maxilofaciales y rehabilitación oral. Y también permite interpretar adecuadamente imágenes diagnósticas desde una perspectiva evolutiva. Prosiguiendo con la exposición, yo voy a hablarles sobre los componentes de la bóveda craneal. Los huesos de la bóveda craneal superior son aquellos que forman la parte superior y lateral del cráneo, específicamente diseñados para proteger el cerebro. Estos huesos son el hueso frontal, el cual tenemos uno que forma la parte frontal de la bóveda craneal y parte de las órbitas oculares. Los huesos parietales, que tenemos dos, que son dos huesos ubicados en cada lado de cabeza, que forman la mayor parte tanto del lado superior y lateral de la bóveda craneal. El otro es hueso occipital, tenemos uno, que forma la parte posterior de la bóveda craneal. Y los huesos temporales, que tenemos dos, que están ubicados a los lados del cráneo, junto debajo de los huesos parietales. Estos huesos trabajan en conjunto para proteger el cerebro y proporcionar la estructura de la cabeza. La base del cráneo, que no forma parte de la bóveda craneal superior, incluye otros huesos como el esfenoides y el etmoides. Ahora pasamos al siguiente, que son 4 características de la bóveda craneal. Vamos a comenzar con la composición ósea, que está formada por los huesos frontal, parietales, temporales y occipital. En conjunto, estos huesos crean una estructura ósea que forma una cúpula protectora sobre el cerebro. El otro sería la unión por suturas, donde los huesos de la bóveda craneal están unidas por suturas, que son articulaciones fibrosas que permiten el crecimiento del cráneo en la infancia. El otro es la forma curvada. La forma de la bóveda craneal es curvada y adaptada para distribuir de manera eficiente el impacto de golpes, protegiendo al cerebro. Y por último, el espesor variable, que el grosor de los huesos en la bóveda craneal puede variar según la zona, con áreas más gruesas para proporcionar mayor protección. Gracias, ahora les paso con mi compañero. Bueno, continuando con mi parte, yo hablaré sobre las suturas y las fontanelas del cráneo. Las suturas se definen como uniones fibrosas y móviles entre los huesos del cráneo formadas por tejido conectivo denso. Entre las principales suturas tenemos la sutura sagital, que une el hueso frontal con los dos huesos parietales y se extiende desde el punto bregma hasta el punto lambda. También tenemos la sutura metópica o frontal, que es exclusiva en neonatos, que está entre los dos huesos frontales y se cierra generalmente entre los 6 y 8 meses. También tenemos la sutura coronal, que une al hueso frontal con los dos huesos parietales y tiene forma de corona. También tenemos la sutura lamboidea, que está desde una vista posterior del cráneo y une el hueso occipital con los huesos parietales. También tenemos a la sutura esfenopalatina, que articula el hueso esfenoides y el parietal. Y por último, la sutura escamosa, que une el hueso parietal y temporal.
Continuando con las fontanelas del cráneo, las fontanelas son espacios blandos que en un recién nacido que aún no se han unido al hueso y permiten cierta movilidad y crecimiento del cráneo. Entre las principales fontanelas tenemos a la anterior obrejmática, que tiene forma de rombo y está entre los huesos frontales y parietal, y también a esta fontanela cierra entre los 12 y 18 meses. También tenemos a la fontanela posterior, que se ve desde la vista posterior mismamente dicha, tiene forma triangular, está entre los huesos parietales y el occipital, y su cierre es entre primer y segundo mes. Tenemos también a las suturas, a las fontanelas pares, a la esfenoidal, que articula el hueso frontal, parietal, temporal y esfenoidal, y cierra aproximadamente en el sexto mes. Y también tenemos a la fontanela mastoidea, a la fontanela mastoides, que está entre el parietal, occipital y temporal, y cierra aproximadamente en el año de vida. Prosiguiendo con la explicación de mi compañero, hablaré sobre el cráneo de los neonatos. Tenemos que saber que el cráneo de los neonatos tiene una gran diferencia con el cráneo de los adultos, porque está en pleno desarrollo. Luego está las características que vienen siendo la frontonela anterior y la frontonela posterior. La frontonela anterior es la que se desarrolla más antes, ya que se desarrolla casi al 9 y 18 mes de embarazo. Luego la frontonela posterior, que se cierra más temprana, del primer a segundo mes. Luego están las suturas craneales, que vendrían haciendo uniones fibrosas que unen a los huesos del cráneo y que aún están desarrollándose. Y por último está el desarrollo óseo, donde se forman los senos paranasales, que obviamente, como es un neonato, están incompletos, pero facilitan más que nada en el tiempo del parto de la madre. Luego están las aplicaciones clínicas, que vendrían siendo el acceso para la ecografía y el diagnóstico precoz, y la medición de PIC y la detección del craneocystosis, que es el más fundamental, porque nos permite saber si es que se da un cierre prematuro de los surcos para craneales. En sus aplicaciones está el acceso de medicamentos. Como son neonatos, nos aseguran una mayor facilidad de poder aplicar medicamentos directo a sus frontonelas. Luego está la monitorización de PIC, que es aquel que sigue y mide la presión del cráneo de los neonatos para saber si es que hay alguna patología. Y luego la punción lumbar es aquella que se realiza en casos específicos y se realiza, como dije, también en las frontonelas de los neonatos, más que nada la anterior. En el tratamiento intraóseo se da la aplicación en el femoral o en la columna vertebral, ya que esto puede suceder cuando se da deshidratación o en casos clínicos complicados. Y luego está la neurocirugía pediátrica, que vendría siendo la facilitación de los neonatos para poder nosotros realizar operaciones craneales específicas o indicadas a tal patología que esté sufriendo el neonato. Bueno, continuando con la exposición, hoy les presentaré la división anatómica de la cabeza ósea, que se clasifica en 3 componentes principales, fundamentales para el estudio de la anatomía craneal. Como primer componente tenemos al neurocráneo. Esta estructura está forma la caja craneal que protege al encéfalo. Está compuesto por 8 huesos: frontal, parietales, temporales, occipital, etmoides y esfenoides. Su función principal es brindar protección al sistema nervioso central y proporcionar inserción para músculos de la cabeza y cuello. Como segundo componente tenemos a la base del cráneo. Esta es la superficie inferior del cráneo que forma el piso de la cavidad craneal. Se divide en 3 fosas: anterior, media y posterior. Este contiene múltiples forámenes por donde pasan los nervios craneales, vasos sanguíneos y la médula espinal. Es crucial para la comunicación entre el interior y el exterior del cráneo. Como tercer componente tenemos al viscerocráneo. Este comprende de 14 huesos que forman la estructura facial, incluyendo maxilares, mandíbulas, nasales, palatinos, cigomáticos, lacrimales, cornetes y el vómero. Este alberga los órganos de los sentidos, participan en las funciones como la masticación, respiración y fonación.
En conclusión, estas tres divisiones trabajan conjuntamente para formar la estructura completa de la cabeza ósea, cada una con funciones específicas e igualmente importantes. Continuando con la exposición, la fosa craneal anterior está ubicada en la región más anterior del piso craneal. Está formada por el hueso frontal, etmoides y alas del estenoides. Contiene los lóbulos frontales, bulbos olfatorios. Con respecto a la fosa craneal media, está ubicada entre las alas mayores del esfenoides y el peñasco del temporal. Está formado por el esfenoides y el temporal. Lo que contiene es el lóbulos temporales y la hipófisis. Con respecto a la fosa craneal posterior, está ubicada en la parte más posterior e inferior. Forma el hueso occipital, parte del temporal y el parietal. Contiene el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo. Con respecto a las líneas anatómicas, la línea bicigomática, estas unen ambos arcos cigomáticos, la referencia en estética facial y cirugía maxilofacial. La línea bicigomática une ambas apófisis mastoides en referencia al plano basal del cráneo. Con respecto a las zonas del cráneo hay tres. Zona facial, la parte anterior del cráneo, incluye huesos nasales, maxilar, hueso cigomático, mandíbula y órbitas. La zona yugular es la región lateral inferior del cráneo, pasa al nervio noveno, décimo y onceavo. Con respecto a la última zona, la zona occipital está ubicada en la parte posterior e inferior. Contiene el foramen magno, cerebelo y la médula espinal. Con estas culminamos la exposición. Muchas gracias.